Vamos a abordar el rectificador de una onda completa que se conoce como puente de diodos. Esta configuración, a diferencia del que se utiliza en un transformador y diodos, prescinde del transformador y utiliza en su lugar cuatro diodos. Como sabemos, el circuito rectificador de onda completa realiza la misma función que un rectificador de media onda, pero a diferencia de este último, la configuración es de los ciclos completos. Como lo hemos visto, el rectificador de derivación central permite tener un mayor porcentaje del valor del voltaje a nivel deseado. ¿Cuál es la configuración del rectificador? Bueno, vemos que la parte izquierda, donde está la fuente del fusible y el transformador, se mantiene igual, que podemos observar además que ahora aparece la división central, aunque estuviera no se usaría. Vemos una configuración en donde aparecen cuatro diodos que se denotan como D1 a D4 e inmediatamente vemos la resistencia de carga. Como sabemos, es una señal senoidal y se deben utilizar los dos semiciclos, denotados como semiciclo positivo y negativo. En esta imagen nos vamos a enfocar en la primera parte que corresponde al semiciclo positivo. Podemos ver esta condición de fuente de corriente alterna que obtiene esta polaridad. Si vemos esta misma se traslada al devanado primario del transformador y por consecuencia del devanado secundario. Normalmente vemos que son transformadores de uno y no hay ningún aumento de voltaje. Comenzamos a seguir el análisis. Esta polaridad que tenemos en la salida del transformador va a empujar la corriente hacia este nodo o punto negro como lo marcamos en el circuito, de tal manera que la corriente solo tenga la opción de desplazarse por uno. ¿Cuál es el positivo? El positivo permite que el diodo 1 pueda polarizarse de forma directa y al mismo tiempo D3 polarizarse de forma directa. Por esta razón, la corriente circulará por D1. Cuando llega a este punto, la corriente tiene dos opciones para circular a través de la carga o a través de D4. Nuevamente, este potencial, si bien es más bajo respecto a este mismo es más alto respecto a este punto, por lo tanto, el diodo D4 queda polarizado en inverso. La corriente circula entonces a través de la resistencia de carga y por esta relación la polaridad que tiene el voltaje y las terminales se conecta como positivo y negativo, de tal manera que lo que ve el resistor de carga es la entrega de ese semicírculo positivo que sabemos que tiene la misma frecuencia y en este caso la misma longitud, ya que no hubo ninguna reducción de voltaje después de que pasa por la resistencia de carga y en este punto a través de la tierra tiene dos opciones, entonces ir a D3 o a D2. Sin embargo, este nodo o este punto eléctricamente hablando tiene un potencial más bajo que el de D3, por lo tanto la corriente no puede circular a través de este diodo. La opción que le queda es que este potencial eléctrico es más alto que el cátodo del nivel de sub 2 se circula a través de él. Cuando llega a este punto, nuevamente la opción que tiene es regresar al transformador o ir hacia el diodo de sub 4. Sin embargo, el potencial eléctrico es más bajo que el de acá y la corriente no puede circular a través de este diodo. Por lo tanto, la corriente tendría que regresar a la terminal negativa del transformador. ¿Qué pasa durante el semicírculo negativo? Bueno, ya lo sabemos, la polaridad de la fuente queda de esta manera. La del devanado primario del transformador queda con la misma polaridad y por consecuencia también la del devanado secundario del transformador. Con esta polaridad que empuje la corriente ahora es a través de esta trayectoria. Cuando llega a este nodo, la corriente, la opción que tiene es circular a través de este diodo para ir a la resistencia de carga o ir hacia donde se encuentra la Tierra. Sin embargo, este potencial eléctrico alto evita que la corriente circule a través de este diodo y permite que vaya hacia la carga. Cuando llega a este punto se observa el mismo fenómeno, no va a poder circular a través del exterior regresando al punto inicial, donde fue la polarización directa y lo único que le queda es circular la corriente a través de la resistencia de carga, pero vean cómo nuevamente esta dirección de la corriente permite que la resistencia de carga pueda ver el semicírculo positivo. Nuevamente observamos que en la parte coloreada de negro la corriente circula a través de la Tierra y llega a este nodo. Recordemos ahora que este punto eléctricamente hablando exige un potencial eléctrico más bajo que el punto largo o en este
modo se puede decir porque esta razón la corriente no va a circular acerca y tendrá que ir hacia la parte superior. Cuando la corriente llega hasta este nuevamente tiene la opción de ir hacia esta trayectoria o hacia esta trayectoria. Sin embargo, este potencial eléctrico ahora es más bajo y por lo tanto la corriente no puede circular a través del exterior, lo que provoca que la corriente regrese al transformador. ¿Qué parámetros necesitamos establecer en el rectificador de onda completa? Bueno, recordemos que son los más importantes: el voltaje pico de salida en la resistencia de carga y el voltaje de pico inverso que se obtiene en las terminales. Ahora, de no solamente de un diodo, sino de más de dos diodos que quedan en polarización inversa, que quedan durante el voltaje de pico de salida. Tenemos que la polaridad positivo y negativo, ya sabemos que el diodo de sub 3 y de sub 4 quedan polarizados inversamente. El voltaje pico de salida es el que medimos en la resistencia de carga. Vamos a analizar el semicírculo positivo. Tenemos una carga más y menos a la salida del secundario y sabemos que esta condición los diodos de 1 y sub de 2 quedan y queda asumir que son ideales, lo que nos va a decir que no hay caída de voltaje en las terminales. En resumen, este punto queda conectado a un cortocircuito o también podemos decirlo como alambre, en el cual no hay caída de tensión. Ponemos estos cuadros para poder obtener sub d 3 y sub d 4 que quedan polarizados en inversa para esta condición, de tal manera que si nosotros notamos este nodo que representa a este punto de acá del transformador o del potencial positivo, podría también ser este porque es como si el diodo ya activado en directa fuera un conductor eléctrico y por lo tanto el potencial eléctrico que tenemos en este punto de este modo corresponde al potencial positivo y pues representa el mismo de acá. ¿Qué pasa con el extremo de la otra resistencia, que es donde se va a medir el voltaje pico de la resistencia? Bueno, nuevamente vamos a medir en este punto que es la tierra que representaría a este de acá y que también representaría a este punto de acá, pero nuevamente como el diodo resultó de forma directa, prácticamente es el mismo de aquí y por ende sería la otra terminal del transformador. Por esta razón podemos decir que lo que se mide en este punto donde está la tierra es lo que digamos que se va a medir en la terminal de un lado del transformador. Y como sabemos tiene la polaridad negativa, por esa razón el voltaje pico de salida para cuando se usa el modelo de diodo ideal se utiliza que el voltaje es igual, pero si ahora utilizamos diodos ideales, vamos a tener en cuenta que en este punto a este punto no se puede considerar como el mismo y por lo tanto tenemos que restar la caída de voltaje para este caso. Si consideramos el potencial eléctrico que tenemos acá, pero no todo termina en eso. Ahora la terminal negativa de la resistencia que corresponde a la Tierra y que está conectado a este punto, que aquí sí sería el mismo punto que tendríamos también que restar la caída de este segundo nudo, que para esto se quiere decir que no es directo, por lo tanto, ahora decimos que el voltaje que verá la carga será sí el voltaje pico del secundario, pero después hay que restar las dos caídas de voltaje que tenemos en el sub 1 y en sub 2. ¿Qué pasa con el voltaje pico inverso? Sabemos que este voltaje es el que aparece entre las terminales de los diodos que quedan en polarización inversa. En este caso se está abordando el semicírculo positivo por nuestra polaridad de positivo y negativo en la salida del transformador y vamos a asumir que nuevamente estamos usando diodos ideales, por eso en este caso no aparece en ningún voltaje ni tampoco en un disipador. Con esta polaridad nosotros recordemos en el semicírculo positivo dijimos que esta terminal podría representar la terminal que aparece en la parte de arriba de los LEDs y que esta terminal representa la terminal negativa a la que se está conectando el transformador, pero bueno, el voltaje de pico inverso en las terminales del diodo y en este punto, en este nodo, es la misma terminal del resistor y está negativa porque es la misma que esta y es la misma que se encuentra en los 4 puntos, lo que da a entender que el voltaje pico de salida
es el resistor de carga, es el que varía en las terminales del exterior, que queda en polarización inversa. Lo mismo se puede asumir en este caso para el diodo de los 3 y 2. ¿Qué pasa si ahora asumimos que tenemos diodos ya no ideales, sino diodos prácticos o diodos reales? En este caso ya no podemos representarlo del mismo modo y que éste represente el mismo. Sin embargo, no es difícil ver cuál es el voltaje de pico inverso que aparecerá entre las terminales de cada diodo polarizado en inversa. ¿Qué es el pico inverso? Bueno, se mide entre las terminales del cátodo y del ánodo de estos que quedan inversa y se denota como de 4. Como vemos en este nodo, el punto representa a esta terminal de carga. Y del otro lado del de 4 vemos que está conectado en este nodo a una terminal de 4 que sería la otra terminal donde mediríamos ese voltaje inverso. Si seguimos la trayectoria vemos que después de este punto aparece este diodo que de hecho está en polarización directa. Continuemos, encontramos este nodo, pasamos a la Tierra, regresamos a la Tierra y vemos que entonces el circuito se habría cerrado ahí. Si este diodo está denotado como el sub 2 y específicamente cuando lo tendríamos sabiendo que este es el mismo punto y lo pasáramos a este lado, notaríamos lo siguiente. Como podemos ver en el resistor de carga y este diodo que está en polarización directa en el cual aparecen los puntos positivos, el voltaje que suman entre ambos corresponde y que se mediría entre este punto y este punto corresponde al voltaje de tipo inverso, de tal manera que el voltaje pico de salida más la caída del punto 7 volts en el diodo se asume que existiría y que puede tener una polarización inversa, por lo que el voltaje representaría lo que aparece en los voltajes y como parte final mostramos los diferentes tipos de diodos. Aquí se ven algunos otros capturados que normalmente se emplean para circuitos de mayor consumo de potencia y con eso terminamos el video del día de hoy. Hasta luego.